28 de septiembre, fue ayer, hoy es 29, se conmemoró el Día de la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Varias fechas, ¿no? Y que atraviesan este año, que tienen que ver con los 35 años de la primera declaración del regional, los 20 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y los 5 años de la ley 27.610, que es la que efectivamente legalizó la práctica de interrupción voluntaria del embarazo. En ese marco nos parecía interesante poder charlar sobre cómo está esa ley a los 5 años efectivamente de ese diciembre de 2020, épico para los movimientos feministas y un avance histórico para la autonomía de los cuerpos de las feminidades. Vamos a tener esa charla con quien es efectivamente una de las referentes en torno al derecho al aborto, parte de la campaña nacional en el noroeste, Sandra Hoyos, quien es también docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Cómo andas, San? Hola, ¿cómo estás, Cami? Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venirte, como siempre. En primera instancia, San, ¿cómo está a 5 años de la ley la implementación, ¿no? Poder pensar en estos 5 años cuáles han sido los cambios, los avances y si hay los retrocesos, ¿no? También. Sí, sobre todo los retrocesos, ¿no? En lo que implica la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, como recién mencionaste, van a cumplirse ya 5 años y bueno, y todo lo que generó su aprobación también tenía un precedente, ¿no? De que se fue instalando socialmente la cuestión de el aborto, de la clandestinidad, de la falta de espacios de atención que garanticen su acceso, y eso, digamos, permitió que se empiece a acceder a lo que conocimos, que igual sigue estando, que es la interrupción legal del embarazo, que para poder acceder a esa interrupción era necesario, digamos, enmarcar en las causales. Esas causales son violación, riesgo de vida y impacto también en la salud, ¿no? Y específicamente es donde allí, digamos, se puso el principal argumento para garantizar la integridad de la salud, ¿no? Y por eso eso también permitió, bueno, el contexto de pandemia, también el gran activismo feminista, digamos, que hizo que los senadores y diputados levanten su mano para, bueno, obtener esa ley. A partir, bueno, de ese momento también todo venía, digamos, acompañado por un contexto donde después se crea el Ministerio de Mujeres a nivel nacional, a nivel provincial, se empieza, digamos, a hablar del sistema de salud, de la atención integral y todo lo que implicaba, ¿no? El no acceso a un aborto seguro. Se demostró, digamos, que poder garantizar una interrupción legal del embarazo también reducía el gasto, digamos, público en el sistema de salud, porque, bueno, una práctica, digamos, de una interrupción del embarazo se hace de forma ambulatoria, es decir, no requería ningún tipo de hospitalización. Bueno, y en ese sentido, digamos, las cifras que se venían manejando implicaba que cada vez se iba accediendo, incrementando las prácticas, porque, bueno, más servicios de salud, más efectores empezaron a garantizar, se empezó a realizar la compra del misoprostol, que es el medicamento utilizado para abortar, también la incorporación de la mifepristona, que es otro medicamento que ayuda también a lograr las interrupciones del embarazo seguras, y eso se mantuvo, digamos, donde todo fue el gobierno de Fernández, ¿no? Pero también, digamos, asimismo y en simultáneo, digamos, las características a nivel federal de los diferentes sistemas de salud provinciales y también municipales, empezaba, digamos, a dar cuenta de desigualdades que ya estaban, digamos, desde antes, ¿no? Y que, digamos, con algún cambio eso se empezaba a modificar. Eso, digamos, hizo que con la asunción del nuevo gobierno eso se disparara, ¿no? Que las dificultades, la fragmentación, porque una de las cosas fundamentales es que se disuelven los ministerios y también los roles del Ministerio de Salud, porque sabemos que políticas a nivel más amplias garantiza mayor homogeneidad, garantiza que se enfrenten las desigualdades, y lo que sucede es que hoy, desde que asumió Milei, no se realizaron compras del medicamento. Entonces eso se traduce obviamente en la falta de acceso. Y con esta situación de no compras por parte del gobierno nacional, ¿cómo está la situación en provincia, pero sobre todo acá en el conurbano?
Bueno, en principio los que asumen, digamos, las responsabilidades son los gobiernos provinciales, claro. ¿no? Al no existir eso, y lo hace desde los recursos que tiene. Hasta el día de la fecha, en la provincia de Buenos Aires, hoy tenemos la mayoría de los municipios que sí garantizan, porque además están, bueno, los efectores municipales y también los provinciales, y se viene garantizando con ciertas dificultades que tienen que ver, por un lado, vinculadas al acceso a esos servicios, pero también con obstaculizaciones profesionales de efectores de salud, y también con otras obstaculizaciones que tienen que ver con quienes garantizan desde las obras sociales, ¿no? Okay. Y eso hace que también, según la presencia de los efectores garantes de derecho, va cambiando, pero tiene cierta homogeneidad en la provincia de Buenos Aires, en particular en nuestra región. Como ya sabemos, el municipio de San Miguel es uno de los 3 efectores que no garantiza y que está incumpliendo la ley desde hace 3 años, ¿no? Y eso hizo, digamos, además de que se visibilizó por parte de los movimientos feministas, en particular de la campaña nacional por el derecho al aborto acá en la región noroeste y también norte, vienen denunciando. Y a partir, digamos, de el acompañamiento y además el rol protagónico de organizaciones como Amnesty, CELS y ELA, que son organismos de defensa de derechos humanos, en particular del acceso a la salud sexual reproductiva y no reproductiva, solicitaron formalmente al municipio de San Miguel que informen, porque bueno, es un derecho, digamos, el acceso a la salud pública, porque no teníamos datos. En realidad sí teníamos datos. San Miguel no garantiza el acceso al aborto, bueno, pero lo importante era que eso se visibilice. Y esto fue, digamos, un trabajo que se vino haciendo de forma colectiva, que este año, digamos, tuvo como resultado que un juzgado sancione al municipio, por un lado a Capitán Sarmiento y también Lezama, junto con San Miguel, que obligan a los municipios a brindar información, porque bueno, es un derecho. Digamos, todavía esa información, digamos, no ha sido, digamos, pública, pero sí instala una denuncia y visibiliza a nivel no solamente regional, sino también a nivel federal esta falta, digamos, de cumplimiento y también de negación de derechos por parte de estos municipios. Sandra Hoyos con nosotros y nosotras, parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito aquí en la zona del noroeste del conurbano. Ahí mencionaba, Sandra, esta sanción, ¿no? Que vamos a hacer foco ahí efectivamente porque justo es la zona de influencia de la radio de la universidad. Fue un proceso bien largo de poder llegar a esa sanción de el municipio de San Miguel, que particularmente fue sancionado por no ofrecer información sobre la implementación, aunque es sabido de que no se puede realizar justamente y no se garantiza este derecho. Lo que no ofrece el municipio es la información sobre eso, y por sobre todo fue sancionado porque tampoco deriva, ¿no?, a las personas. Digo, ¿cómo fue ese caminito de construir esta denuncia, Sandra? Bueno, este camino tuvo que ver muchísimo el activismo, digamos, de la región, ¿no? Donde a partir de diferentes reuniones nos vamos poniendo en contacto, y esto, digamos, no inicia únicamente a partir de la sanción de la ley 26, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino que tiene otros antecedentes, donde hace ya varios años este municipio fue denunciado por perseguir a profesionales que brindaban información, donde, bueno, hubo 2 compañeras que iniciaron también acciones contra este municipio por, bueno, persecución, por ser feministas, pero además y sobre todo por ser garantes de derechos. También es conocido el municipio de San Miguel porque sabemos que es un epicentro de lo que es el Opus Dei, y eso incide de forma directa en el acceso a la educación sexual integral. Y tiene, digamos, muchas dificultades. Por ejemplo, hay muchísimas limitaciones, no sé, las experiencias, por ejemplo, de trabajo social desde la Universidad Nacional de Luján, donde las profesionales tienen que hacer prácticas, llegan y tienen prohibido hablar de temáticas vinculadas a género, como educación sexual integral, interrupción voluntaria del embarazo, y así muchísimas acciones que exceden únicamente al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que está presente en un montón de acciones que tienen que ver con las responsabilidades del Estado, ¿no? San Miguel, digamos, que es un municipio reconocido por negar derechos, por ser un centro donde está el Opus Dei, donde
tuvo un centro de detención clandestina durante la dictadura, es decir, acumula muchos antecedentes y también de ese modo se explica, ¿no?, su accionar que aún sigue vigente. Uh-huh. Antes de despedirte y de agradecerte, tenemos que preguntarte, San, sos una militante de los feminismos en nuestro territorio, ha sucedido el encuentro regional, ¿no? Uh-huh. Se han dado distintas manifestaciones en el último tiempo. ¿Cómo atravesó el triple femicidio a los feminismos de nuestro territorio? Bueno, fundamentalmente es importante volver a traer el tema, ¿no?, de los femicidios y la violencia de género en un contexto marcado también por la negación, ¿no?, de las desigualdades de género, donde se intentó incluso querer borrar la figura de femicidio que tanto tiempo logró. Creo que este es un momento donde se vuelve a instalar de una forma bastante potente, porque eso se traduce en las calles, y también se empieza a hablar desde un lugar quizás distinto y que creo que es resultado de los activismos que venimos construyendo, ¿no? Aquello que llamamos una mirada interseccional de las desigualdades, donde empieza a aparecer cuando se habla del femicidio de estas 3 jóvenes, se habló de su condición de pobreza, ¿no? Sí. De habitar el conurbano y cómo las condiciones estructurales, socioeconómicas, impactan de forma directa en las mujeres. La gran cantidad de los femicidios son de mujeres pobres, ¿no? Y que más allá de lo que hayan hecho, lo que desarrollaban, y eso también hay que poner mucho hincapié porque tiene que ver con la culpabilización, ¿no? La culpabilización de ellas que fueron asesinadas de una forma cruel, bajo torturas, donde nos expone a una realidad que a partir de lo que ellas les sucedió se empieza a hablar, pero es algo que viene sucediendo, ¿no? La crueldad que se transitan en los territorios que este contexto en particular de pobreza promueve, uh-huh, y que implica que las más afectadas en principio sean las niñas y mujeres y diversidades. San, como siempre, muchísimas gracias. No, a ustedes. Sandra Hoyos con nosotros y nosotras acá en Fingiendo Demencia, parte de la campaña por el derecho al aborto legal, militante feminista del territorio noroeste del conurbano, docente de esta universidad. Desde el conurbano, de 13 a 16, estás en Fingiendo Demencia.